volviendo una vez más para tiempos equívocos, la teoría crítica desde los márgenes. En esta ocasión estamos muy contentos, ¿no? Es un placer para nosotros tener a Eduardo Restrepo, quien creo que no necesita con mucha presentación, ¿no? Creo que es muy conocido, ¿no? Para toda la gente que se dedica a cuestiones de teoría decolonial, poscolonialidad, antropología, ¿no? Únicamente creo valdría la pena decir dos cosas, ¿no? Él es profesor de la Universidad Javeriana de Colombia y un conocedor de la obra de Foucault y de Stuart Hall sobre todo, ¿no? ¿Qué tal, bueno, Eduardo? ¿Cómo estás? Muy bien, Víctor, muchas gracias por la invitación, por estar acá. Sí, no, gracias a ti que nos has concedido un poco de tu tiempo. Quería empezar con una pregunta un tanto general, ¿no? Para nuestra charla, ¿no? Y es precisamente en referencia a este autor que tú trabajas mucho, ¿no? O sea, que es Foucault precisamente, ¿no? ¿Cuál sería la relevancia o por qué pones tanto énfasis en esta construcción de las genealogías a partir de Foucault para hablar o entrarle al debate, ¿no? Dentro de todas estas vertientes postcoloniales, decoloniales, diferencia colonial, como se sitúa, ¿no? ¿Cuál verías tú la importancia de hacer esto? ¿Por qué? Bueno, pues primero decir que la genealogía es una cartografía de las luchas que nos permiten comprender cómo hemos llegado a ser lo que somos. Por lo tanto, la genealogía en el sentido Foucaultiano es una historia del presente. Y como genealogía es un proyecto que nos permite problematizar, nos permite desnaturalizar, nos permite historizar no solamente las categorías, sino también las categorías y prácticas que nos constituyen como sujetos históricos. Entonces, yo pienso que las elaboraciones de cualquier teoría crítica, de cualquier aproximación desde el cuestionamiento de aspectos de la realidad, se ve profundamente fecundizada cuando vos podés verla desde una perspectiva genealógica. La genealogía te permite entender por qué ciertas cosas operan de una forma en particular y han operado de una forma en particular y te permiten de alguna manera vislumbrar fracturas, vislumbrar quiebres, interrumpir certezas que cuando vos no las interrumpís, pues puedes estar incluso reproduciendo asuntos que estás pensando, que estás cuestionando. Entonces la genealogía para mí es una estrategia metodológica que permite este tipo de cartografía de las luchas, de cómo hemos llegado a ser lo que somos, y por lo tanto nos desestabiliza el terreno, a veces el terreno donde se para la teoría. Entonces, para mí es fundamental esa estrategia o ese tipo de elaboración Foucaultiano. Yo creo que no es algo que haya que, o sea, que uno debe limitarse a hacer genealogía. Genealogía permite como desestabilizar terrenos, permite historizar, desnaturalizar, pero también hay muchas otras estrategias de múltiples tradiciones que pueden ser utilizadas además de la genealogía para hacer lo que vamos haciendo. Entonces yo creo que esa es una gran potencialidad de la genealogía. Hay otra cosa de Foucault, pues, que no es estrictamente genealógica porque es anterior, es arqueológica, que es pensar que el mundo es discursivamente constituido, pero lo que no significa que es solo discurso, y pensar que el discurso es una práctica que constituye objetos, constituye posiciones de sujetos, implica ciertas tácticas, luchas y establece una serie de categorías. Cuando vos pensás en términos arqueológicos y cuando estás pensando con la noción de discurso Foucaultiano, eso te abre
también la posibilidad de desatar ciertas certezas y ciertos elementos que uno tiende como a asumir, a dar por sentado. Entonces, bueno, en Foucault sabemos que la arqueología no es algo que se opone a genealogía, sino que arqueología es un primer momento de elaboración. En el trabajo de Foucault, cuando hace la descripción de las formaciones discursivas, y la genealogía es una estrategia metodológica que subsume, incluye a la arqueología dentro de este programa, o dentro de esta estrategia de hacer una cartografía de las luchas. Claro, sí, y también, bueno, más allá de esta cartografía de las luchas, también tú utilizas, ¿no? Precisamente estas nociones también para problematizar algún concepto fuerte, ¿no? Como es el de raza, por ejemplo, ¿no? No sé si nos podrías platicar un poquito. Perfecto. Yo lo he trabajado, yo trabajo con, ¿cómo ponerlo? Con articulaciones de la negridad, o sea, imágenes, representaciones, discursos, pero también prácticas sobre lo negro, digamos en términos históricos, desde el siglo XVII hasta ahora. Entonces la genealogía a mí me ha permitido, por ejemplo, tener mayor claridad con respecto a conceptos muy fuertes que se asumen y que se trabajan de manera anacrónica, como que hay un presentismo histórico en la elaboración de esos conceptos, porque esos conceptos nos habitan, nos definen nuestro propio pensamiento actual. Entonces el concepto de raza que tú estás mencionando es fundamental. Hay otro que también yo desestabilizo genealógicamente, que es el de etnicidad o etnia, y también otros que pueden ser y que ameritan urgentemente ser desestabilizados desde la genealogía, como el de cultura. Puedo hablar, por ejemplo, del de raza. Para muchos, raza es un asunto que está casi que desde que Dios dijo, hágase la luz. O mejor, bueno, alguna gente dice, bueno, sí, raza es un producto de la historia colonial europea, y como la historia colonial europea la podemos trazar claramente en el siglo XV, 1492, entonces el día que Cristóbal Colón se desembarcó de las carabelas, de las 3 carabelas, ese día apareció la raza como por arte de magia. Yo pienso que, por supuesto, antes de que está este hecho, pues más o menos como una figura, hay todas unas prácticas de sedimentación, de producción de la diferencia, que incluso durante el temprano periodo colonial esas prácticas son rearticuladas desde procesos específicos, donde por ejemplo lo negro inicialmente no está pensado en clave racial, aunque obviamente hay una superioridad de los europeos y lo negro no es considerado como igual, sino una diferencia jerarquizada, pero los criterios en los que se produce esa diferencia jerarquizada no son los criterios del pensamiento racial. El pensamiento racial es un producto del colonialismo, no es una anterioridad del colonialismo. Y si decimos que el pensamiento racial es un producto del colonialismo, el colonialismo no empieza de un día para otro. El colonialismo reorganiza cosas que venían y se van sedimentando de una manera que a mí me parece toma por lo menos 100, 150 años, o sea, un siglo y medio más o menos, en inscribir la negridad o lo negro, inscribirla en un pensamiento específicamente racial. Ahora, cuando sea el movimiento de una teopolítica, o sea, un gobierno en nombre del bienestar de las almas, a un gobierno que, pues como lo ha trazado Foucault, pues para hablar nuevamente de Foucault de otra manera, lo ha trazado como el origen de la biopolítica, que es el gobierno de poblaciones en nombre del bienestar de su vida, de la vida de las poblaciones. Entonces yo creo que nosotros a veces tendemos a hacer cortes muy drásticos de un día para otro. Yo creo que nosotros a veces se nos escapan las matices de cómo se va constituyendo, por ejemplo, el pensamiento racial, y lo que nos perdemos es de dispositivos de
de ejercicio del poder que quizás estén operando ahora, incluso cuando se articulan otro tipo de narrativas. Y, por ejemplo, podemos decir lo del pensamiento cultural, o la cultura podría encarnar e implicar ciertas relaciones de poder que no las hemos pensado porque no vamos a la sutileza de cómo hemos llegado a ser lo que somos, de esta cartografía de las luchas que implica la genealogía. Entonces, para mí, la genealogía, Foucault, permite que sospechemos de nociones muy centrales, por ejemplo la de modernidad, ¿sí? Que es una noción que para muchos tiene como una historia y unas características muy particulares. Yo pienso que hay que historizarla, hay que ponerla en el mundo y hay que entenderla cómo se va constituyendo en su heterogeneidad. Claro. Mencionabas ahí también la cuestión de la etnicidad, y bueno, se me viene a la mente, ¿no? que nos explicaras un poquito, ¿no? Tú utilizas por ahí en alguno de tus libros una frase, bueno, parafraseas alguna frase de Stuart Hall, ¿no? Para decir que en Stuart Hall no hay una etnicidad sin garantías, ¿no? ¿Nos podrías explicar un poquito? Claro. ¿Cómo? Inicialmente, como explicar lo de sin garantías sin Hall, ¿cierto? Pues Stuart Hall, pues para aquellos que no lo conozcan, es un pensador de Jamaica que pues toda su trayectoria política e intelectual la desarrolló fuertemente asociado a Inglaterra. Es una figura fundante de una tradición, quizás la tradición más relevante en mi manera de ver los estudios culturales, y él acuña la idea de sin garantías porque él piensa que el ejercicio de análisis no reduccionista, que no tiene de antemano una variable que explica todo, o que uno reduce toda la explicación a un aspecto, la economía, la cultura, la historia, ¿sí? O sea, un aspecto particular. Entonces, cuando él dice pensamiento sin garantías, es un pensamiento que se enfrenta a la complejidad, a la heterogeneidad y a la multiplicidad del mundo concreto, que no necesariamente es explicable en términos de una cosa que sabemos de antemano. El reduccionismo es tomar una idea muy valiosa y convertirlo en una idiotez. Reduccionismo, por ejemplo, todo el asunto de el género importa. Idiotez, todo es género y nada más que género. Idea muy interesante, valiosa. La clase y la economía, las condiciones materiales de existencia son fundamentales para entender el mundo. Idiotez, todo se reduce a la economía. Entonces, la noción de sin garantías es un pensamiento que podríamos decir que asume el reto de no tener certezas a partir de una variable que lo explica todo, ¿sí? Idea muy interesante, colonialidad, idiotez, todo es colonialidad. Entonces, yo recojo la idea de Stuart Hall de etnicidad sin garantías en un librito donde trabajo fundamentalmente lo que significaría el pensamiento de Stuart Hall por un lado y el pensamiento de Michel Foucault por el otro, para entender la etnicidad. Ahora, ¿qué es etnicidad sin garantías? Es que las marcaciones políticas o las implicaciones de lo que está definido como etnicidad y lo que queda fuera de la etnicidad es un asunto que hay que entenderlo desde el contextualismo radical, desde las cosas específicamente que suceden en un momento particular, y explico la idea. En Colombia hay un momento donde la gente negra empieza a ser imaginada como grupo étnico. Antes no había sido imaginado como tal. Y en Colombia empieza a ser imaginada como grupo étnico porque el grupo étnico empieza a significar una serie de marcadores, una serie de características, por ejemplo, que son grupos opuestos a Occidente,
que son grupos con una racionalidad, una especificidad cultural, identitaria, o sea, son, digamos, una indianización de la negridad, pero una indianización que también ha sido etnizada, porque lo indígena ha sido articulado también de múltiples maneras. Entonces la etnicidad sin garantías es, miremos el contexto, qué es lo que en un contexto particular aparece como étnico y no étnico, y cómo se producen algunas articulaciones que pueden ser progresistas, pero pueden ser profundamente reaccionarias. Y una cosa que puede ser progresista en un momento puede ser reaccionario en otro. Entonces, no tener la certeza de que si alguien te habla en nombre de un grupo étnico, de nosotros somos grupo étnico, eso no tiene una marcación política concreta, eso no tiene un significado trascendente por fuera del contexto que lo constituye. Esa es la noción de etnicidad sin garantías. Claro. Quisiera aprovechar, ya que estamos ahí, o metimos un poquito de Stuart Hall, la colonialidad, ahorita vamos para allá, de lo de Stuart Hall, que nos pudieras explicar, ¿no? ¿Cuáles son los aportes o cuál es la relevancia que tú ves de este autor, ¿no? Para los llamados estudios culturales, ¿no? O sea, ¿cuál sería lo que él pone sobre la mesa, ¿no? Dentro de esta temática, a tu parecer? Claro. Primero diría que la relevancia de Stuart Hall no es solo para los estudios culturales, pero respondo estudios culturales y después digo por qué no solo. Mira, los estudios culturales existen como campo y como proyecto político intelectual por la intervención de Stuart Hall. O sea, en la narrativa, digamos, más convencional, en un programa de estudios culturales te dicen que hay unos padres fundadores, con todo lo que eso complicado que puede ser, pero que es Richard Hogarth, es Epi Thompson, es Raymond Williams y es Stuart Hall. Eso no es verdad. O sea, yo honestamente pienso que Epi Thompson, Raymond Williams y el mismo Hogarth hacen parte de un momento de la Inglaterra de los 40, 50 que lleva a la nueva izquierda, y por eso Stuart Hall no es solo relevante para estudios culturales. Pero en estudios culturales, realmente Hall, cuando asume la dirección del Centro Contemporáneo para Estudios Culturales en Birmingham, en el 68, hasta el 79, Hall es el que consolida, el que precipita, el que instaura, el que define un estilo de pensamiento intelectual al que se asocia estudios culturales. Entonces, primera, ¿por qué es relevante? Porque se inventa ese asunto. ¿Sí? Es el demiurgo de los estudios culturales, a mi manera de ver. Ahora, vos podés trazar otras genealogías y eso nos lleva a una discusión muy interesante de si, por ejemplo, recogiendo lo de Jesús Martín Barbero o lo de Néstor García Canclini, de si aquí hacíamos estudios culturales, aquí en América Latina hacíamos estudios culturales antes de que la etiqueta existiera. Eso es bien complejo y eso es una discusión que podemos entrar ahorita, pero quisiera seguir con la respuesta. Otro elemento, para resaltar otro nomás, es que Stuart Hall hace de los estudios culturales un proyecto político intelectual. ¿A qué me refiero con eso? Para Stuart Hall y para ese estilo de trabajo de los estudios culturales no son solo estudios, no son una labor intelectual que se circunscribe o se limita a comprender mejor un aspecto o un elemento del mundo, sino que necesariamente están pensados y están diseñados para comprender en aras de intervenir, en aras de transformar. O sea, esa idea de que es un proyecto intelectual y político, con dos características, Víctor. Uno es que mucha gente entiende que lo intelectual está vinculado con lo político, pero piensan que lo político clausura lo intelectual. Eso no es lo que establece Stuart Hall. O sea, porque no hay garantías, uno no puede asumir que lo político sea un cerramiento de lo intelectual. Lo intelectual está orientado políticamente, busca intervenir políticamente, pero no se para o no se limita frente a ciertos clivajes o ciertos enunciados de
que hay unos sujetos política o epistémicamente superiores, no es una celebratoria en esos términos, eso por un lado. Y por otro lado tampoco se va al asunto de que entonces la teoría no importa, la academia vale huevo, no hay que hacer un trabajo serio en términos intelectuales, sino que apunta que hay que hacer un trabajo serio intelectual. Incluso en la misma línea de Gramsci es que la responsabilidad del intelectual orgánico es entender el mundo mejor que los personajes que están de otros bandos. Entonces es en ese estilo de trabajo intelectual, ese proyecto político intelectual que es definido fundamentalmente por Stuart Hall, donde yo encuentro su gran aporte a los estudios culturales. Ahora, vos podés listar una serie de contribuciones teóricas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, desarrolla toda una conceptualización de la hegemonía, pero no en abstracto, sino haciendo análisis concretos de cómo Thatcher y el thatcherismo se articulan a la construcción de un pánico moral, y hay estudios específicos. O podés mirar el trabajo de Stuart Hall con respecto a lo de identidad, pero no está pensando identidad por identidad, sino que está pensando como identidades racializadas en contextos específicos operan de maneras muy particulares. Entonces, Hall no es, él mismo lo dice, yo no soy ni pretendo ser un académico, él es un intelectual. Y esa diferencia entre académico e intelectual es una cosa que se ha perdido mucho. Subrayaría esas dos cosas. Yo podría hablar cantidad de eso, y además me encanta hablar cantidad de eso. Y la otra patica que quedó es que Stuart Hall es una figura fundamental para la consolidación de la nueva izquierda en Gran Bretaña. Él fue el editor de la revista de la nueva izquierda, y fue una figura pública muy importante en diferentes coyunturas y conflictos hasta su muerte, que fue el 10 de febrero de este año. O sea, recién murió a los 82 años. Claro. Sí, ahí vamos a entrar a terrenos más sensibles. Bueno, contame que no te he grabado. No, nadie lo verá, te apuesto. Bueno, me parece bien. Tú ahí, de hecho, me gusta esa frase que utilizas, tú, de interrumpamos nuestras certezas, ¿no? Sí. Creo que muy estimulante esa frase, ¿no? Muy provocativa, ¿no? En un buen sentido, ¿no? Y creo que tú ahí tratas, ¿no? De precisamente interrumpir esa certeza, efectivamente, en la cuestión de la modernidad, colonialidad, ¿no? De hecho tienes ahí todo un libro, ¿no? Con Axel Rojas, ¿no? Sobre la inflexión decolonial. ¿Por qué ves esta cuestión, ¿no? Como una certeza ya instaurada? Yo, para llegar a esa respuesta, creo que hay que hacer algunas aclaraciones que están incluso en el libro. Yo pienso que esto que podríamos denominar giro decolonial, inflexión decolonial, grupo modernidad colonialidad, programa modernidad colonialidad, decolonialidad, pues como lo queramos nominar, tiene elementos y grandes aportes, y vale la pena asumirlo y trabajarlo seriamente. Aportes fundamentales en la reconceptualización de la modernidad, eso de decir que hay que entender la colonialidad como el lado oscuro de la modernidad, es una idea profundamente sugerente que tiene unas implicaciones muy valiosas. Eso, por ejemplo, de tratar de hacer otras genealogías del pensamiento y dejar de ser eurocéntricos, o mejor, ser tan eurocéntricos, porque de alguna manera Europa, y ahí sí yo soy muy como lo que plantea Chakrabarty, gústenos o no, es necesaria o indispensable, pero insuficiente, y ese pero insuficiente es muy valioso, pero no hay que provincializar Europa, pero eso no significa entonces que podamos incluso deshacernos de Europa. O sea, así nos gustara deshacernos de Europa, somos Europa, así seamos Europa como diferencia colonial, que eso ya es otra cosa, ¿cierto? Entonces, pues pudiera también enunciar una gran, como
una serie de postulados fundamentales, de planteamientos fundamentales que abren, y me parece que, como dice Walter Mignolo, colocan la discusión no solamente cambiando los contenidos, sino los términos de la misma. O sea, yo pienso que es un grupo, un colectivo de conversación, una iniciativa que es valiosa, ¿sí? Ahora, yo creo que hay un gran riesgo con ese y con otros, digamos, otras iniciativas intelectuales y políticas, porque Modernidad Colonialidad también es un proyecto intelectual y político. El gran riesgo es que cosas que nacen para pensar problemas, que nacen como elementos indispensables para pensar de otra manera, se van acomodando, se van sedimentando y se van cerrando. Y de la función política intelectual de hacer pensar, pueden ir cayendo en la función política intelectual de clausurar el pensamiento. Entonces, para mí es fundamental, y esto es incluso una cita que nosotros recogemos en mi libro con Axel de Walter Mignolo: la crítica no tiene límites. O sea, no podemos darnos el lujo de decir ya lo sabemos todo, ya tenemos las herramientas con las que hay que pensar críticamente las cosas, sino que hay que mirar que quizás de pronto hay que hacer otros análisis más sutiles sobre algunos de los supuestos, y no pensar ni tener temor de que entonces no podemos mirarnos críticamente sobre las categorías y sobre las prácticas que estamos desarrollando. Entonces, es en ese espíritu donde yo he encontrado algunas grietas que vale la pena pensar, a mi manera de ver, en las conceptualizaciones de modernidad y colonialidad, y las menciono rápidamente. Bueno, y otra, antes de mencionar eso, es muy importante no homogeneizar, porque los diferentes autores tienen trayectorias y están hablando desde lugares distintos. O sea, no podemos colapsar a todo el mundo como en la misma bolsa. Pero señalo los puntos, y si te interesa podemos profundizar sobre eso. El primer punto es que cuando vos sos gramsciano y Foucaultiano, la conceptualización de poder de mucho de modernidad colonialidad luce muy gruesa, luce muy pesada todavía. No es para decir que no es cierto, sino es necesario conceptualizar el poder recogiendo los aportes de Gramsci y recogiendo los aportes de Foucault, para no hablarte de otros como teoría queer o cosas que están en la herramienta, en la mesa, en la caja de herramientas. Entonces, cuando vos ves poder como dominación y los dominados como tan en bloque, y el poder tan en bloque, eso es una cosa que hay que pensar mejor. Por ejemplo, pienso yo. Otro punto donde hemos hecho o hemos señalado, y yo puedo estar totalmente equivocado, no me parece, no me angustia estar equivocado, me parece que es mejor estar equivocado sobre asuntos que permitan pensar a uno y a otros, porque uno siempre piensa en conversación y en discusión con otros, que reposar en certezas donde ni siquiera me pregunte cosas. Otro de los elementos que hemos señalado con Axel en el libro es la concepción de modernidad, que pienso que es una concepción de modernidad metafísica, en el sentido feo de la palabra metafísica, porque no es en el sentido deleuziano de metafísica. Yo creo que yo siento que la noción de modernidad y de colonialidad con la que se está operando en muchos textos y trabajos es muy filosófica, también en el sentido feo de la palabra, porque puede haber un sentido bastante creativo, bastante productivo de la noción de filosófico. Me explico más claramente. Es una noción que implica una identidad de la modernidad, y tiene unas características que podés vos llevar hacia atrás incluso, pero mantenés esa idea de la modernidad y mantenés una idea de, digamos, esencialista
aunque yo no tengo problemas con los esencialismos, los esencialismos son fundamentales para pensar y para la política, pero es una idea esencialista, monolítica, una identidad que define una exterioridad constitutiva que es la colonialidad. Yo pienso que esa idea es haberse creído el cuento de la modernidad, y eso yo lo retomo de un autor haitiano que se llama Michel Trujillo, que dice una cosa preciosa. Dice que la modernidad no es lo que dice ser, y yo creo que muchos de la modernidad colonialidad le creyeron a la modernidad lo que dice ser. Entonces, y ahí es más un ejercicio, yo propongo más un ejercicio genealógico para desestabilizar eso. Y hay otro, pues hay otra serie de cosas, pero pues por ejemplo la noción de cultura con la que están operando, también la, digamos, a veces, no todo el mundo, pero a veces esa otrerización de la diferencia, o sea, la diferencia aparece como indianidad o negridad, pero como extremos, que yo creo que eso es pura nostalgia imperial, o sea, producir esa diferencia como otredad es caer en la trampa de o el buen salvaje o el salvaje salvaje, esas alteridades absolutas, y yo siento que la diferencia es mucho más compleja y enredada, y nosotros no somos tan nosotros, no somos tan homogéneos, y los otros no son tampoco tan otros. Entonces, ahí te señalé algunos puntos sobre los que yo creo que hay que seguir conversando, pero eso no es en el ánimo de decir, no, esto está equivocado, no, es en el ánimo de, ve qué maravilla, son muy buenas ideas, pues, ¿por qué no pensamos en complejizar las cosas? Y lo de raza que me preguntabas ahorita, eso es una herejía, o sea, para alguna gente, Aníbal Quijano dijo, la colonialidad del poder está en la definición, ¿tal? Y dentro de la definición está raza. Y Aníbal dice, bueno, sí, raza en el 16 es un asunto de religión y después se vuelve biología, pero es raza, ¿no? Y hay racismo. Y si tú te atreves a decir, bueno, ¿y qué tal si de pronto eso es de otra manera? Eres un hereje. Y a los herejes se los quema en las religiones. Y entonces yo he sentido también a veces que para alguna gente, cuando vos haces ciertas preguntas que incomodan, vos sos un hereje que hay que acallar, que hay que acallarse. Sí, más fuerte que evitar, ¿no? Sí, claro. Pero es divertido, yo creo que es una conversación que ha sido valiosa y que va a ser muy valiosa en el futuro, la de modernidad colonialidad. Sí, ahorita ya yendo como hacia el final de nuestra entrevista, ¿no? Quisiera preguntarte, y ahorita Restrepo, ¿en qué anda? ¿Qué ahorita cuál es? ¿Qué es lo que estás trabajando ahorita? Claro. Yo estoy trabajando en dos grandes cosas. Estoy tratando de cerrar. Bueno, hay un programa de investigación que yo estoy adelantando que es una genealogía de la negridad. Acaba de salir un libro el año pasado sobre etnización, que es cómo a la gente negra en Colombia se la imagina como un grupo étnico y cómo se imaginan ellos, y eso produce subjetividad y es muy productivo y es generador de cosas, o sea, no es desde una mirada de la torre de cristal. Entonces, en ese programa estoy tratando de terminar de escribir un libro del siglo XVII, que es la presentación que hice ahora. Hay unas fuentes que me parecen muy valiosas del siglo XVII que me permitirían ver cómo la negridad es producida en ese contexto para esa gente. Yo no voy a generalizar el 17 porque me parece un acto de arrogancia impresionante. Esa es una cosa sobre la que estoy trabajando, es un programa de investigación. Cuando termine voy a trabajar sobre el siglo XIX, mediados del XIX. El asunto, pues hay unas cosas particulares, el debate abolicionista, el asunto de la comisión coreográfica, y después voy a principios del 20. Ahí hay un programa de investigación. Entonces ahora estoy cerrando este libro del 17. Y hay otra cosa que estoy haciendo con un grupo de trabajo de Claxo. Es un grupo grande que estoy coordinando, donde estamos pensando, estamos desnaturalizando la cultura. O sea, la cultura se ha convertido en un sentido común en nuestra época.
Yo suelo decir que nuestra época sufre la enfermedad de la culturalitis. Todo es cultura, y la cultura es bonita, y la cultura es buena, y políticamente es importante. Dentro de este grupo de trabajo, yo estoy haciendo una serie de investigaciones, incluso con estudiantes de la maestría de estudios culturales en la Javeriana, donde hacemos una investigación colectiva colaborativa, donde estamos pensando cómo podemos hacer una genealogía de cómo en prácticas específicas. Por ejemplo, yo estoy trabajando la alcaldía de Antanas Mocos, cómo él se inventó esa idea de cultura ciudadana y cómo desde ahí hay una serie de prácticas no tan santas como aparecen inicialmente, y cómo opera la cultura como gubernamentalización de la vida. Entonces estamos trabajando, sí, desnaturalizando la cultura y poniendo en evidencia que la cultura es una tecnología de gobierno de los otros y de gobierno de sí. Entonces estamos viendo, y el multiculturalismo encaja ahí, o sea, es una cosa que seguramente también va a producir ciertas ampollas, ciertos escosores en muchos sectores que reposan en la cultura, porque la cultura es bonita. Sí, diría por ahí, se ha pasado a hablar culturalmente de todo, es un reduccionismo, o sea, es una clausura del pensamiento, incluso del pensamiento político, porque cultura es un terreno seguro y la gente habla en nombre de la cultura y hace cosas en nombre de la cultura impresionante. O sea, el gobierno, poblaciones, ha producido poblaciones. La noción de diferencia, que por allá en el 17 operaba desde nociones como gentil, hereje, aquí empieza a operar desde nociones como grupos étnicos, cultura, todas estas cosas, ¿sí? Muy bien, pues nada más te quisiera decir un último comentario que nos quieras dejar, una última cuestión ahí para pensar que nos quisieras poner. Pues no, yo volvería sobre un aspecto. Yo creo que como ando en un periodo de profundo enamoramiento de Stuart Hall, que ya lleva algún tiempo, yo creo que es un autor que vale la pena leerlo, que vale la pena trabajarlo, porque no solamente tiene una forma de abordar la producción de conocimiento que cada vez más, por todas estas políticas de ciencia y tecnología y por toda esta academización, es urgente. Hay que volver a una idea de lo intelectual y el intelectual y la relación entre lo intelectual y la política de una forma que no sea tan árida y tan, digamos, improductiva como la academia, el establecimiento académico lo hace. Entonces terminaría diciendo que, invitando a la gente a que conozcan a Stuart Hall y su trabajo. En la internet pues simplemente buscan Stuart Hall PDF y hemos traducido muchas cosas de él al castellano, y hay muchos libros de él, pues hay un par de compilaciones grandes de Stuart Hall que yo he trabajado en eso y que se pueden bajar de la internet fácilmente. Entonces yo invitaría a que leyéramos ese pensador pues caribeño y mundial como Stuart Hall. Sí, ¿no? Y con quien tuviste una fuerte ahí, afecto. Sí, ¿no? sí, ¿no? Todavía. Sí, claro. Pues muchas gracias, Eduardo. Bueno, muchas gracias a ti, Víctor. Gracias también, ¿no? Antes de terminar, ¿no? A nuestros compañeros de Grado Cero, ¿no? Que han hecho posible esta entrevista, ¿no? También al doctor José Gandarilla, ¿no? Que de algún modo contribuyó, ¿no? Por supuesto. El evento que mencionabas, que fue el Seminario Internacional Crítica al Margen, ¿no? Que es el que permite a la vez que estemos aquí, ¿no? Bueno. Muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, gracias. Hasta luego.